muy placentero poder compartir unos conocimientos adquiridos ya a lo largo de más de 20 años en esta parte de la nutrición y que es un tema pues bien apasionante. Muchas gracias lógicamente a Nordic por hacer posible este tipo de eventos académicos. El tema que vamos a ver hoy entonces son los mediadores especializados de resolución inflamatoria, EPA y DHA, y que están relacionados grandemente con las enfermedades crónicas. Manifiesto pues también el día de ayer no tener ningún conflicto de interés con esta presentación. Realmente el tejido adiposo debe ser considerado un órgano. El tejido adiposo tiene alrededor de 30.000 millones de adipocitos. Eso quiere decir que por peso nosotros tenemos más o menos 15 kilogramos de tejido graso, entonces debe ser considerado lógicamente un órgano. Este tejido graso entonces está compuesto por unos ácidos grasos y que estos ácidos grasos se encuentran en diferentes tejidos y en diferentes órganos, y que hay un sistema enzimático que actúa sobre esos ácidos grasos, que ahorita vamos a ver que es importante tenerlo presente. Estos ácidos grasos entonces se encuentran en tejido adiposo y en músculo como triacilglicéridos, y el sistema enzimático que actúa sobre ellos son la lipoproteína lipasa y la lipasa pancreática. También estos ácidos grasos se encuentran en plasma como triglicéridos y como ácidos grasos solitos individuales como ácidos carboxílicos. Y ahí vamos a entrar ahorita en un tema bien importante, que es el sistema sobre el cual actúan la ciclooxigenasa 1, 2 y 3 y la lipoxigenasa y también el citocromo P450. Ellos son los que van a ayudar a que nos produzca los mediadores especializados de resolución, los SPM, que lo vamos a ver pues en detalle más adelante. También se encuentran estos ácidos grasos en membranas celulares en forma de fosfolípidos y en forma de colesterol, y también hay un sistema enzimático que son la fosfolipasa A2 y la lipasa pancreática, los que van a actuar sobre ellos. Ellos se clasifican dependiendo de su tamaño, pero nos interesa el día de hoy en cuanto su clasificación en cuanto al número de insaturaciones. Ellos pueden ser saturados cuando no tienen dobles enlaces, o pueden ser monoinsaturados cuando tienen un solo doble enlace, o poliinsaturados cuando tienen hasta 4 enlaces, o muy altamente insaturados cuando pueden tener hasta 6 dobles enlaces. Sabemos entonces que el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico son ácidos grasos esenciales que el cuerpo no es capaz de sintetizar, por lo tanto nosotros lo tenemos que tomar de manera exógena. Vamos a hacer entonces ahorita mucho énfasis en el EPA y en el DHA. Sabemos que las funciones de estos ácidos grasos son muchas, desde el aporte energético para prevenir deficiencia de ácidos grasos esenciales, hacen parte de la construcción de todas las membranas celulares, y no solamente de las membranas, sino de las organelas que hacen parte de las células. Intervienen como segundos mensajeros en la producción de hormonas, como emulsificantes en la parte de la digestión, como lo vimos el día de ayer, y también como cofactores enzimáticos. Nosotros tenemos entonces los lípidos a partir de la dieta, a partir de la síntesis de novo, entonces empieza un metabolismo y se establece un equilibrio entre la reserva o la utilización, que esta es la base fundamental para la producción de antiinflamatorios y de inmunoneutros que regulan la producción de estos antiinflamatorios. Resulta que si nosotros tenemos este triglicérido, ya sea simple o sea reesterificado, encontramos que el EPA está en la posición número 2, y que para que el sistema enzimático de ciclooxigenasas 1, 2 o 3 o la lipoxigenasa actúe sobre ellos para producir lo que nosotros queremos, las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y específicamente los SPM, entonces ese ácido graso tiene que estar libre del triglicérido. O sea, las enzimas no actúan sobre el ácido graso esterificado, sino sobre el ácido graso libre. Eso sugiere entonces que ese ácido graso, en este caso el EPA, sea separado del triglicérido por una lipoproteína lipasa. Cuando
Este EPA se encuentra es como fosfolípido, entonces igual conserva la posición número 2, entonces para que el sistema enzimático de las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas puedan actuar sobre él, igualmente se puedan producir estos mediadores químico-lipídicos bioactivos que ya hicimos mención. Igual ese EPA tiene que estar libre del triglicérido, pero es aquí donde actúa la fosfolipasa A2. Una vez el ácido graso está libre, entonces se pueden producir estos mediadores lipídicos. Los omega 3, específicamente el EPA y el DHA, ellos son sustratos preferidos por la 5-lipoxigenasa, más que por el ácido araquidónico y el diomo gamma linolénico. Resulta que cuando nosotros tenemos EPA y DHA, entonces este 5-lipoxigenasa va a generar unos leucotrienos de la serie 5 y se van a producir unos leucotrienos de la serie 4 en equilibrio. Resulta que cuando se da EPA y DHA en unas concentraciones que ahorita vamos a ver, ellos pueden alcanzar un nivel de inhibición de receptor de leucotrieno B4. Entonces, si uno inhibe el receptor de leucotrienos B4, entonces uno puede evitar la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, 6, 8, el PAF, el TN, el TNF, el factor de necrosis tumoral kappa-B, y haciendo esa inhibición uno puede producir citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 2 e interleuquina 4. Eso porque son mucho más afines los omega 3 que los omega 6 y está pues suficientemente soportado en la literatura. La biodisponibilidad de los omega 3 es menor del 100%, porque ayer vimos en la parte de biodisponibilidad que ellos tienen que hacer mucha ruta de paso hasta llegar a la sangre, entonces su biodisponibilidad es menor del 100%. Y los efectos inmunomoduladores van a ser más lentos de cuando los omega están por vía venosa, en condiciones que van a ver al final con el doctor Klieger. Vamos a ver entonces que el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, que son los precursores de estos ácidos grasos esenciales, son ácidos grasos esenciales y precursores de EPA y DHA, el alfa-linolénico. En ciertas condiciones el cuerpo no los sintetiza en las concentraciones adecuadas, entonces hay que darlo de manera exógena. Pero recuerden que no solamente el EPA, el DPA y el DHA no solamente vienen del alfa-linolénico, sino que también pueden venir del ácido linoleico en plantas. Las plantas pueden hacer ese tipo de cosas a través de una 15-desaturasa, podemos obtener EPA y DHA principalmente de la linaza o de la chía. Resulta que en este metabolismo de los omega 3, los dos más representantes en esta parte de los SPM son el EPA y el DHA, pero tenemos que recordar que a partir del precursor, que es el ácido alfa-linolénico, nosotros podemos producir. Las mujeres producen más cantidad de EPA y DHA que los hombres. A partir de 1 gramo de EPA podemos producir nosotros los hombres hasta 80 miligramos, mientras que las mujeres pueden producir hasta 210 miligramos de EPA. Y los hombres producimos solo hasta 10 miligramos de DHA, las mujeres pueden producir hasta 90 miligramos de DHA. Esto más o menos en un periodo de 96 horas, y esto es importante porque en procesos agudos pues se puede preferir otro tipo de EPA y DHA, principalmente en la vía venosa. Vamos entonces a mirar que hay dos fases iniciales en el proceso inflamatorio en cuanto a la producción de mediadores químico-lipídicos bioactivos. Hay una primera fase en un proceso agudo donde el ácido araquidónico produce tromboxanos, prostaglandinas y leucotrienos, y es una fase de inicio de la resolución de la inflamación, pero es una fase inicial. Hay una segunda fase de la producción de mediadores químico-lipídicos que está mediado por EPA y DHA, y es el que produce los mediadores especializados de resolución, los SPM, que van a ser las resolvinas, las maresinas,
las neuroprotectinas. Hoy sabemos que las lipoxinas que vienen del ácido araquidónico también hacen parte de esa etapa de la resolución inflamatoria. Vamos a ver entonces que la relación entre los omega 6 y los omega 3 es muy importante para definir el pool de los mediadores químicos lipídicos bioactivos y poder establecer ese equilibrio entre los inmunoneutros, que lo va a ser los omega 3, y los proinflamatorios, que van a ser los omega 6. Resulta que la relación fisiológica que ha demostrado actividad inmunoneutra es una relación de 2:1, 2 de omega 6 por 1 de omega 3. Pero en ciertas condiciones patológicas se prefiere que esas concentraciones de EPA sean mucho mayores, puede llegar hasta 4 por 1 de omega 3. El primer frente, como vimos, de enfrentar un proceso inflamatorio van a ser los mediadores que provienen de los omega 6. Entonces, el ácido araquidónico juega pues un papel ahí supremamente importante y lo vamos a ver ahorita con más detalle. Resulta que cuando nosotros vamos a trabajar el EPA y el DHA como un fármaco nutriente, tenemos que partir que nuestra dieta occidental está basada en el consumo de muchos omega 6 y que la relación de los omega 6 y los omega 3 puede llegar hasta, puede ser 50:1, puede ser de 14:1. Entonces es una relación que lógicamente trae un desequilibrio en la homeostasis inflamatoria. Cuando nosotros tenemos un exceso de omega 6, entonces se pueden presentar toda esta cantidad de citoquinas proinflamatorias y puede llegar a producirse un daño tisular. Cuando nosotros tenemos un exceso de omega 3, que no es el caso, pero si llegáramos a tener, nosotros podemos llegar a un estado de anergia en la cual los linfocitos están presentes, pero su actividad es limitada, y generar estas citoquinas que son antiinflamatorias. Pero también tenemos que tener muy presente que estas enzimas, que estas citoquinas proinflamatorias también se pueden ver aumentadas por la disminución del zinc intracelular. También pueden estar aumentadas por una disminución de las proteínas de choque térmico, principalmente la 70, y a su vez como una consecuencia de una disminución intracelular de glutamina. También estas citoquinas proinflamatorias pueden estar aumentadas por una disminución intracelular del magnesio, y también recientemente se ha encontrado que están relacionadas con una disminución de la coenzima Q10. Esto también está muy bien soportado, muy bien fundamentado. Entonces, los PUFA omega 3 relevantes como precursores de los SPM son, como ya vimos, el EPA y el DHA, y ellos son precursores para esa etapa en este manejo de la inflamación y restauración de la homeostasis. Vamos a ver ahorita a lo largo de la presentación de que los omega 6 no son demonios, y que los demonios son, dependiendo de las dosis altas que nosotros podemos tener, ellos hacen un equilibrio que a partir de la metabololipidómica, que no es otra cosa diferente a los metabolitos que se producen a partir del metabolismo del EPA. Entonces el EPA puede, a partir de EPA podemos producir las resolvinas E1, E2 y la resolvina E3, que ya son propiamente los SPM. A partir de DHA, entonces nosotros podemos obtener resolvinas de la serie D, y pueden ir desde la resolvina D1 hasta la resolvina D6. Cada una tiene pues una actividad muchas veces más fuerte que otra, no diferentes, pero sí en potencia son diferentes. Del DHA también podemos tener maresinas, que puede ser la maresina 1 o puede ser la maresina 2. También podemos tener, a partir de DHA, las neuroprotectinas, la neuroprotectina D1, y todas con una determinada potencia en cuanto a la actividad inflamatoria. Vamos a ver entonces si a partir de los omega 6 podemos también tener SPMs que puedan ayudar a la parte de la inflamación. Entonces vamos a partir del ácido araquidónico. A partir del año 84, entonces,
se hizo una elucidación de las lipoxinas, tanto de la lipoxina A como de la lipoxina B, y resulta que en el año 2003, los estudios de POEA y otros, entonces ellos mostraron la citotoxicidad del ácido araquidónico a través de un cuestionamiento. Ellos dijeron, se preguntaron si el ácido araquidónico podría ser un mediador fisiológico de la muerte celular. Y la respuesta es que sí, realmente él está implicado en él. Eso depende entonces de la concentración de ácido araquidónico libre que se puede encontrar en un tejido. El ácido araquidónico hace parte de la apoptosis y sabemos que la apoptosis es un mecanismo programado de muerte celular y que no es malo, o sea, hace parte de la regeneración de tejidos. Pero cuando hay una exageración en la apoptosis, entonces, producido por una concentración alta intracelular de ácido araquidónico, nosotros podemos producir hasta necrosis tisular a partir del ácido araquidónico. Las concentraciones de ácido araquidónico libre son entre 5.8 y 49.3 micromolar, y estas cifras yo se las presento porque estas cifras se van a utilizar para producir los SPM. Resulta que esa es la concentración fisiológica intracelular del ácido araquidónico, pero el ácido araquidónico también se encuentra unido a la albúmina. Más o menos en nuestro cuerpo, por la presencia de la albúmina, podemos tener disponible hasta 0.1 micromolar de ácido araquidónico. Si nosotros vamos a establecer cuál es la dosis letal 50 en modelos in vitro, a partir de curvas de dosis-efecto, se ha encontrado que en el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, podemos encontrar que se necesita menos dosis de ácido araquidónico para eliminar el 50% de las células de un determinado tejido. Vemos, por ejemplo, ahí que cuando las células tienen ácido retinoico, entonces las concentraciones de EPA y DHA no son tan bajitas. Entonces eso nos demuestra de que la vitamina A, y anteriormente lo pudimos ver, que la vitamina A es un citoprotector cuando hay concentraciones altas de ácido araquidónico. Las concentraciones citotóxicas de ácido araquidónico son entre 50 y 100 micromolar de ácido araquidónico. Hay necrosis parcial cuando su concentración está entre 100 y 500 micromolares. Y hay una necrosis total cuando está por encima de 500 micromolar. Esto es el modelo in vitro, pero vamos a ver que en modelo in vivo la concentración apoptótica del ácido araquidónico se ha demostrado que es cuando está en 100 micromolar o más, y que la concentración, como lo ven aquí, la concentración entre lo fisiológico y lo tóxico se solapan. Entonces uno podría decir, entonces la apoptosis siempre va a producir un daño celular, exagerado, aumentado. Y no, hay un mecanismo de regulación de esa apoptosis y es a través de la unión del ácido araquidónico con la albúmina, lo importante es tener una buena albúmina, y la presencia de vitamina E como alfa-tocoferol. Otra de las variables que pueden alterar esa concentración de ácido araquidónico libre es la actividad enzimática, ya sea de la fosfolipasa 2, si está como fosfolípido, el ácido araquidónico está en un fosfolípido, o la lipoproteína lipasa si está en un triglicérido. El ácido araquidónico intravenoso produce trombosis y muerte inmediata, no se utiliza. Las células necrosadas, cuando podemos llegar a concentraciones altas y necrosar una célula, entonces liberan sustancias reactivas de oxígeno, proteasas, endonucleasas, esterasas, inmunocomplejos, que van a aumentar el proceso inflamatorio. Las dietas ricas, lógicamente, en ácido araquidónico o en su precursor, que es alfa-linolénico, pues lógicamente va a aumentar esta apoptosis y esta necrosis. Los AINES alteran el metabolismo del ácido araquidónico y hay condiciones patológicas que tienen aumentado también de por sí el ácido araquidónico. La citotoxicidad
de los PUFA omega 3 o de los PUFA en general o de los ácidos grasos en general, la citotoxicidad por regla general está de mayor a menor, o sea, son más citotóxicos los que son de una cadena más larga y tienen mayor número de insaturaciones, y se pueden llegar a producir sustancias reactivas de oxígeno, los hidroperóxidos como el 4-hidroxinoneal. En la lipoperoxidación, que hace parte del estrés oxidativo, el mecanismo más probable es que la citotoxicidad de los omega 6 y los omega 3, que no es fácil de predecir, se da justamente por una disminución en las concentraciones de albúmina, y muchas veces también se da por un déficit de vitamina de alfa-tocoferol, más que de los tocotrienoles. Esta vitamina E lo que hace es proteger esos dobles enlaces para que no se vayan a producir sustancias reactivas de oxígeno como el 4-hidroxinoneal. Es más un mecanismo de protección. Entonces, en los PUFA omega 6, cuando tenemos ácido araquidónico, ellos van a participar en la resolución de la inflamación a través de las lipoxinas, o sea, también juegan un papel importante. Ya a partir de 2012 se empezó a mirar el ácido araquidónico no como un demonio, sino como algo que hace parte de la regulación e inclusive participa en la fase de la resolución inflamatoria, y ya hoy lo pueden conocer en el grupo de las oxilipinas. El ácido araquidónico, cuando se metaboliza, también tiene unos metabolitos secundarios como la lipoxina A y la lipoxina B, cuando está en presencia de la lipoxina. Pero cuando está en presencia el ácido araquidónico de la ciclooxigenasa y de asa, entonces nosotros podemos tener las epilipoxinas de cada una de esas lipoxinas. La lipoxina A tendrá una epilipoxina A y la lipoxina B una epilipoxina B. Y eso, la única diferencia es la posición como se encuentran estos OHs, tanto en la lipoxina A como en la lipoxina B. Y la potencia se ha encontrado que es muy similar. Entonces, hasta ahora uno ve que esto está un poco como enredado, que estas lipoxinas y todas estas sustancias, elucidarlas en su estructura y es un poco difícil, y eso es justamente lo que pretendo yo mostrarles el día de hoy, que esto no es ciencia ficción, que esto es una realidad, que actualmente nosotros podemos determinar las concentraciones intracelulares de ácido araquidónico y poder mirar cuáles son los precursores tanto de EPA como de HA, y que esto se hace a través de una técnica combinada de cromatografía líquida y de espectrometría de masas, que nosotros podemos ya visualizar qué pasa al interior de los tejidos, qué es lo que está funcionando, qué es lo que está pasando con los procesos inflamatorios, y que esto se hace, esto no es ciencia básica, esto ya es ciencia clínica aplicada, donde lo que se hace es utilizar un cromatógrafo de gases y que hace la separación de una muestra y unirlo a un espectrómetro de masas que él dice cuál es el precursor de lo que nosotros queremos analizar. En este caso, EPA y DHA, y la señal pasa a un segundo espectrómetro de masas que lo que hace es mirar qué se produjo en el metabolismo del EPA y el DHA. Es una técnica analítica que es cualitativa y también es cuantitativa, o sea, nos dice qué hay y en qué concentración la hay, y se necesitan solamente 2 goticas de sangre para hacer un análisis completo de todos los SPM. O sea, es una técnica que no va a llevar a un paciente, por ejemplo, un neonato de extremo bajo peso a un problema grave. Es una técnica que tiene una precisión del 99.99%. O sea, realmente es una técnica muy precisa que hace visible, lógicamente, lo invisible. Vamos a ver que a partir del ácido araquidónico nosotros podemos tener la identificación de la lipoxina tanto A como de la lipoxina B, que a partir de EPA podemos ver las resolvinas y a partir de DHA podemos ver las resolvinas de la serie D, las maresinas y las neuroprotectinas, y poder identificar qué está pasando en un tejido determinado cuando hay un proceso inflamatorio.
Las cantidades bioactivas de los SPM son en picomolar, o sea, estas especies son activas entre 20 y 200 picogramos por mililitro, y estas especies se han identificado en las lágrimas, en la orina, en los ganglios linfáticos, en la leche materna, en tejido adiposo, en sangre. O sea, son sustancias identificadas en humanos a unas concentraciones picomolares. Ya esto lo vimos anteriormente, de que la generación de EPA y DHA a partir del precursor es muy bajo. ¿Cómo podemos entonces obtener esos precursores? Lo podemos obtener a partir de EPA y DHA. O sea, ¿cómo podemos tener los SPM? A partir de EPA y DHA. Pero también se pueden obtener a partir de productos que ya tienen sintetizado esos precursores, esos SPMs, generalmente son resolvinas E2. También podemos obtener esos SPM a partir de suplementos nutricionales. Es importante, por eso, conocer que si vamos a trabajar con omega 3, en este caso, por ejemplo, con cápsulas, nosotros no solamente conozcamos la concentración que hay de EPA y DHA, sino también qué otros ácidos grasos, si pudiera tener la formulación, están presentes en ese producto. Porque tenemos que saber de que vamos a buscar un equilibrio entre omega 6 y los omega 3. Lo que decía el doctor que me precedió en cuanto a los niveles de mercurio, pues fue suficientemente claro de que es un problema grave cuando hay contaminación de mercurio en estos productos, y nosotros tenemos que vigilar pues lógicamente eso. En los alimentos con propósito médico especial, en ciertas dietas que son ricas en EPA y DHA, pero realmente las concentraciones son muy bajas para uno poder alcanzar niveles adecuados de SPM. Si vamos a utilizar entonces la vía venosa, pues buscar una formulación que tenga EPA y DHA alto. Sabemos entonces que estos SPM pueden venir solos, pero ya 2 minuticos. Estos SPM solitos son extremadamente costosos, no son fáciles de adquirir, y es preferible pues utilizar a partir de esos precursores por ahora. Sabemos que el EPA y el DHA, para obtener un efecto determinado, es dosis, es tiempo y es tejido dependiente, y que los resultados más o menos empiezan a mostrarse a partir de la 4ª semana. Entonces son procesos que demoran su tiempo, pero que han demostrado disminuir esas concentraciones de ácido araquidónico hasta en un 20%. También se ha encontrado que no solamente es dosis, tiempo y tejido dependiente, sino que también es edad dependiente. Los adultos tienden a fijar más fácilmente en las células el EPA y el DHA que los niños, en dosis que van desde 1.6 hasta 4 gramos al día. Eso ha demostrado aumentar la concentración de EPA en eritrocitos, disminuir la concentración de ácido araquidónico hasta en un 25% principalmente. ¿Qué dice la evidencia con relación a esto? Que efectivamente los SPM están involucrados en procesos inflamatorios y que han dado respuesta. Esto es en humanos. En inflamación aguda ya hay estudios que muestran su efectividad en sepsis, en infecciones bacterianas, en infecciones virales, en accidentes cerebrovasculares, en trauma, en dolor agudo. En inflamación crónica también hay estudios clínicos que demuestran su efectividad en Alzheimer, en artritis, en obesidad, en síndrome metabólico, en asma, en angiogénesis retiniana, en enfermedad inflamatoria intestinal, en periodontitis, en células madre y en regeneración de tejidos. La dosis que se ha utilizado de esos precursores son entre 2.4 gramos y hasta 4 gramos al día, y como les decía, la relación entonces va hasta de 4.5 de EPA por 1 de DHA. No pasar de las dosis seguras, como veíamos ayer, entre 3 y 5 gramos al día es la dosis segura de EPA y DHA, y no conocemos hasta ahora cuál es la dosis recomendada de SPM. Entonces es algo que todavía nos deja pues trabajando con sus precursores EPA y DHA. El EPA más DHA
se diferencia de los SPM en que el EPA y el DHA no participan en la etapa de la resolución inflamatoria, mientras que los SPM sí participan en la etapa de la resolución. Los SPM no están presentes en la dieta, a diferencia de los EPA sí están presentes en la dieta, los dos se dan de forma natural, los dos son antiinflamatorios, y el rango de actividad del EPA y el DHA son en micromolares, mientras que el rango de actividad de los SPM está dado en nanomolares o en picomolares. Resulta que en el año 2004 la revista Time dijo que ya había identificado el enemigo secreto de las muertes que estaban ocasionando en el mundo y que era la inflamación. Y esto estaba presente en muchas patologías como Alzheimer y cáncer. Ese desequilibrio entre el total de ácidos grasos de la concentración de EPA y DHA es lo que ha llevado a que todas estas enfermedades crónicas cada vez más sean más relevantes en nuestro medio. Realmente los SPM son una respuesta a la inmunonutrición. El trabajo en equipo, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, muy seguramente nos va a llevar a tener muy buenos resultados. Los farmacéuticos, las nutricionistas, los médicos, las enfermeras deben aplicar cada uno sus buenas prácticas para que entre todos tengamos unas buenas prácticas clínicas de manejo en nuestros pacientes y nunca olvidar el personaje más importante del equipo de terapia nutricional, que es lógicamente el paciente. Cada uno como equipo multidisciplinario debe contar con unos estándares para poder desarrollar su práctica clínica. Entonces hay unos estándares definidos para cada una de las especialidades y este es el equipo que hace posible este tipo de presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, muchachos. ¿Lo ayudo? No se preocupe. Bien, amigos, estuvo con nosotros el doctor, que no se vaya, por favor, que le vamos a entregar con mucha complacencia un presente de aquí de Perú, de Nordics Natural Perú, a cargo, por supuesto, no solamente el cariño de los peruanos, que aplaudamos, por favor, nuevamente, como peruanos, a nuestro amigo de Colombia, que ha venido el de hoy para exponernos una presentación sumamente interesante y sumamente de actualidad. Reciba un presente, por favor. Y aquí lo tenemos. Dar un agradecimiento especial a que nos están dando el auspicio institucional, que viene a ser la Asociación Peruana de Terapia Nutricional, ASPETEN, Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, SOPEMI, y al Colegio Médico del Perú. A ellos un agradecimiento. Agradecimiento también a cada uno de ustedes que el día de hoy se está haciendo presente en un sábado pero de capacitación muy productivo y por supuesto también muy nutritivo. Al igual que a todos los colegas, a los nutricionistas, también a las enfermeras, a las obstetras, a los médicos, a los internos, a todos los que el día de hoy nos están acompañando, y Nordics Natural Perú, por supuesto, año a año hace un esfuerzo para que todos ustedes se vayan con las mejores informaciones. Muy bien, veo en cada uno de ustedes, por supuesto, un rostro de satisfacción, ¿verdad? Ese rostro de satisfacción, y sin haber consumido todavía el omega 3, están produciendo serotonina, están produciendo endorfinas, en relación, por supuesto, a las interesantes exposiciones que el día de hoy tenemos. Muy bien, y en relación a ello, por favor, vamos a pasar también a una rueda de preguntas. Quisiéramos contar con la participación. Aquí ya tenemos una primera amiga. Ahí en la columna de la izquierda, por favor. Muy buenos días. Esa pregunta me gustaría hacerla para el doctor Maya. Doctor, según su experiencia, ¿no?, trabajando con niños que tienen TEA, me gustaría por favor que nos indique cuáles serían las dosificaciones de ácidos grasos esenciales que usted utiliza y a partir de qué edad estas pueden ser entregadas, ¿no?, o dosificadas. Gracias por la pregunta. En realidad la dosis varía en relación obviamente al peso y la edad. Sin embargo, quiero decirles que la hemos utilizado desde niños mayores de 1 año, ¿no? En menores de 1 año, obviamente todavía tengo poca experiencia, ¿no? Pero sí para niños mayores de 1 año, incluso dosis de adultos.
podemos comenzar desde 0.5 gramos y la dosis más alta que he usado es 3,5. ¿no? Muchas gracias. Buenos días, doctor Maya. Felicitaciones por su exposición. Quería preguntarle acerca del diagnóstico y tratamiento de candidiasis intestinal en niños con el espectro autista y si es que usted en su práctica diaria hace exámenes de mercurio en cabello o metales pesados en cabello en estos niños, ¿no? Sé que hay laboratorios como Dr. Datas o Great Plains que lo están haciendo ahora en Perú. Gracias. Sí, gracias. Ojo que propiamente no se trata de una candidiasis propiamente dicha. Es decir, nosotros como clínicos cuando hablamos de candidiasis quiere decir que hay evidencia pues de macroscópica, por ejemplo en una colonoscopía o una endoscopía de las colonias de hongos proliferando con inflamación, etcétera. Y eso usualmente se ve pues en pacientes inmunoincompetentes, ¿no? Ya sea pacientes con VIH, con uso de corticoides, pacientes con enfermedades neoplásicas o en tratamiento quimioterápico. El término correcto es sobrecrecimiento de hongos o disbiosis intestinal por cándida. En este caso, cuando un gastroenterólogo ingresa por la colonoscopía, no se ve las lesiones como se verían en el primer caso, lo cual puede inducir a cierto error. Aquí lo que hay es una alteración cualitativa y cuantitativa de la flora, en la cual disminuye la flora bacteriana benéfica, la microbiota saludable, dando lugar a un sobrecrecimiento de hongos o levaduras. Pero ojo que no es una candidiasis propiamente. No obstante, desde luego que se indica el tratamiento. El diagnóstico se puede hacer merced a la evaluación de la cantidad de colonias de cándida en heces. Como sabemos, todos tenemos una población normal de hongos. La cándida es un integrante de la flora intestinal. Está presente en la boca, intestino delgado, en colon. En las damas también forma parte de la flora genital normal. El problema es cuando sobrecrece, ¿cierto? Entonces, podemos hacer un examen en heces, en donde se tiene que hacer un estudio cuantitativo de las unidades formadoras de colonia. Si el valor excede, digamos, las cifras normales, entonces estamos hablando de un sobrecrecimiento. La segunda alternativa sería a través del estudio de los ácidos orgánicos urinarios, en el cual se puede cuantificar una serie de toxinas denominadas micotoxinas, es decir, que están producidas por especies de levaduras y de hongos. Si esos valores están por encima de sus resultados normales, también de acuerdo a la edad y el género, entonces se habla de un sobrecrecimiento de hongos. De todos esos ácidos orgánicos, el más importante para el diagnóstico de cándida es la arabinosa. El arabinosal es un producto del metabolismo de la cándida. Normalmente se produce en pequeñas cantidades a nivel del intestino, se metaboliza por el hígado y se convierte en arabinosa y se excreta por vía urinaria. En los niños con TEA y los niños o las personas que tienen sobrecrecimiento de hongos se encuentran niveles muy altos de arabinosa tanto en sangre como en orina. Y obviamente menos traumático, generalmente hacemos el examen en orina. El tratamiento se hace con dieta, antimicóticos, antifúngicos naturales, probióticos, etcétera, etcétera, y ahí que sí habría que ser bien individualizado, ¿no? En el caso de los biomarcadores de la contaminación por metales, realmente no hacemos o no recomendamos de primera mano estudiar sangre, orina o heces, porque esos compartimentos no evalúan la cantidad corporal total de los metales. El cabello también es un tejido excretor. Por lo tanto, si un niño tiene una muy mala excreción de metales, no van a aparecer estos en el cabello, sino que están incorporados en los diversos órganos en donde está produciendo daño. Igualmente, un concepto revolucionador en toxicología moderna es de que los niveles de metales pesados en sangre, si bien es cierto, nos pueden ayudar para el diagnóstico, pero no son indicadores de la severidad.
porque paradójicamente, mientras los metales estén circulando, no son tóxicos. El problema es cuando se introducen en los respectivos órganos. En el caso que usted me dice del mercurio, el mercurio es un metal pesado eminentemente de distribución del tejido adiposo. Es altamente liposoluble. La sangre y la orina son medios hidrosolubles, por lo tanto no podemos hacer dosaje de mercurio en orina y probablemente muy poco en sangre. El metilmercurio, por ejemplo, que es el mercurio que contamina los peces en el mar y también en nuestros ríos, tiene un tiempo de vida media solamente de 3 semanas y de ahí se redistribuye. El etilmercurio, presente en algunas vacunas, tiene un tiempo de vida media de 7 días, de tal suerte que los niveles séricos solamente representarían en esos cortos lapsos de tiempo. Si queremos evaluar una contaminación crónica, desde mi punto de vista hay 2 o 3 digamos, procedimientos que son valederos. El primero es el dosaje de las porfirinas en orina, tal como mostré en mis diapositivas. El segundo es el denominado reto de quelación, en donde una muestra de orina se hace la medición de metales pesados, que usualmente es baja, y posteriormente se administra un quelante. Podemos utilizar el DMSA, el DMPS, el DTA, y hay diversos autores que han establecido cuáles son los valores habituales y cuáles son los valores excesivos. Entonces, si las cantidades de mercurio exceden los valores aceptables, es muy posible que esa persona tenga una contaminación mercurial. Y el último, que es el menos efectivo, es el dosaje de determinados anticuerpos que indican de manera indirecta la presencia de mercurio, por ejemplo, a nivel cerebral. El problema es que tienen una sensibilidad solamente del 30%, de tal manera que no son clínicamente muy efectivos. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctor Maya. Bueno, tengo 2 preguntas. Es con respecto a los beneficios de la suplementación con los ácidos grasos que ya nos dio más según su experiencia. ¿Por cuánto tiempo, en su experiencia, lo ha dado? Y que con respecto a la dosificación de la vitamina D y la vitamina A, también que nos presentó esas diapositivas, y que nos amplíe un poquito más con respecto a la dieta que nos mencionó, que libre de caseína y gluten, ¿no? Gracias. Realmente la suplementación con vitamina A, D y ácidos grasos poliinsaturados suele ser una de las primeras intervenciones que hacemos. Como son productos extremadamente inocuos, obviamente si escogemos un producto que sea altamente puro, ¿no? Porque, bueno, como son procedentes de los peces, ¿cierto?, podrían estar contaminados con mercurio, con arsénico, con plomo, etcétera, ¿no? Un gran etcétera. Entonces siempre es una preocupación nuestra de que la fuente sea de alta pureza y que el laboratorio garantice que no haya ni siquiera a veces trazas, ¿no?, de mercurio. ¿Cuánto tiempo lo podemos dar? Yo creo que per secula seculorum probablemente, es decir, hasta el alta o incluso después del alta, ¿no? No he encontrado yo efectos tóxicos de la suplementación con omega 3, vitamina A y D. Obviamente a las dosis adecuadas, son productos extremadamente inocuos, son suplementos nutricionales y por lo tanto no se pueden dar de manera prolongada. Con respecto a las dietas, bueno, en realidad cada niño o niña necesita determinadas dietas de acuerdo a lo que se le va encontrando. Fíjense, yo he procurado hacer un compendio, ¿no?, quizás un poco rápido, he pasado quizás, ha sido una visión muy genérica de todo lo que se ha estudiado. Obviamente podríamos dar una charla de cada uno, ¿no?, el aspecto nutricional, toxicológico, etcétera, y tardaríamos días de días. Sin embargo, quiero que sepan que como internista que soy, encuentro que el resto de las enfermedades, inclusive las enfermedades autoinmunes, las enfermedades neurodegenerativas, etcétera, que solemos ver en los adultos, palidecen ante la gran cantidad de componentes que tienen los trastornos del neurodesarrollo. Es como si toda la medicina interna estuviera compendiada en un solo niño. Y cada niño es extremadamente diferente uno de otro. Si bien por fuera se agrupan en los TEA por sus problemas en el lenguaje, en su comportamiento, en su socialización,
en los movimientos, etcétera, que suelen hacer, esas son las características externas, es solamente el cascaroncito que se ve. Pero por dentro, cada niño tiene diferentes combinaciones de todos y cada uno de los trastornos o anormalidades que yo les he ido mostrando a lo largo de mi ponencia. Por lo tanto, el reto más grande que tiene un médico como yo es ver cuáles tiene ese niño y cuáles no. De tal manera que el tratamiento tiene que ser lo más individualizado posible. Por lo tanto, he llegado a la conclusión de que cada niño no es diferente uno de otro, sino cada niño es un planeta diferente, para que vean ustedes la complejidad. Entonces, las dietas también obviamente varían de acuerdo a la patología que tiene cada niño, ¿no? Podemos usar, por ejemplo, de inicio una dieta libre de gluten, de caseína, de soya, de azúcar, de alimentos procesados, industrializados, ¿no? Mejoramos el agua, que sea un agua pura, un agua sin contaminantes, un agua filtrada. Si el niño tiene exceso de oxalatos, pues se aplica una dieta baja en oxalatos. Si tiene cándida, una dieta antilevaduras. Si no va mejorando, se van haciendo dietas un poquito más restrictivas. Entonces, si bien es cierto, no se puede generalizar, pero lo que sí les diría es de que de inicio encuentro extremadamente útil la dieta libre de gluten y de caseína. En mi experiencia, más del 80% de los niños que he tenido la oportunidad de ver, no solo en Perú, sino en otros países, mejoran parcial o casi, inclusive en pocos casos, totalmente ante el inicio de una dieta de esta naturaleza. Antes de pasar a las dos últimas preguntas, permítanme darles una información, en este caso en forma de una frase interesante, que implica que cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. La alimentación importante, la complementación apoyando la alimentación y, por supuesto, el criterio profesional que cada uno de nosotros debería tener. Siguiente pregunta, por favor. Sí, buenos días. Doctor Maya, yo quiero hacerle una consulta. Primero, gracias por la información. Y usted comentó al inicio sobre el tema de las nuevas formas de TEA, ¿no? Que la más común es era el ver a sus pacientes que hasta el año y 8 meses son niños regulares y hay una regresión, ¿sí? Pero en los iniciales, que son menos, como usted refería, el TEA severo, complejo con etiología genética, en su experiencia son menos en proporción, pero en recuperación, ¿cómo vamos? O sea, ¿tienen la misma posibilidad, la misma opción de los niños con regresión o es que es menos? Bueno, gracias a Dios, como dije, esa forma cada vez es menos frecuente. Como mencioné en algún momento, parecería ser la forma predominante en la época de los años 40, 50, 60. Dicho sea de paso, es una forma clínica que no ha aumentado. Es decir, si vemos la incidencia por décadas, la forma clásica no ha aumentado. Los niños con autismo denominado tipo 1 o de inicio temprano, clásico, el autismo de Kanner, el autismo completo, el genético, el primario, como quieran llamarle, no ha aumentado. La epidemia que estamos viviendo, la epidemia denominada pandemia mundial de los trastornos del neurodesarrollo, se deben a los casos de regresión. Tanto así que se considera que ahora es 1 a 3% son tipo 1 y del 95 al 97% son tipo 2. Ese tipo 1 al cual usted refiere, hay alrededor de 30 o 40 enfermedades entre metabólicas, genéticas y metabólicas hereditarias que se pueden asociar. Una de las más frecuentes que hemos encontrado es la homocistinuria y también la fenilcetonuria. Lamentablemente, estas son entidades que cuando se diagnostican pasado el año y medio, 2 años de vida, tienen un pronóstico de recuperación bastante sombrío, porque ya ha habido un daño estructural cerebral severo. Pero si tenemos la suerte de pesquisarlas en épocas tempranas, sí es factible mejorarlo. Igual tuve un caso de un niño que tenía un hipotiroidismo congénito que había pasado inadvertido y que felizmente hicimos el diagnóstico temprano y con la terapia de sustitución hormonal también pudo mejorar, ¿no? Pero ciertamente la recuperación y el tratamiento es mucho más complicado en ese tipo de trastornos.
básicamente los trastornos tipo 2 son los más susceptibles de ser tratados, pero hay que intentarlo en todos los casos. Muchas gracias, doctor. Y los profesionales no paran de llegar, nos siguen acompañando. Queremos también mandar unos saludos a nuestra amiga la licenciada María La Barrera, que está presente el día de hoy, y a la licenciada Yanina Jiménez Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguiente pregunta, por favor. Bien, primero agradecer a Nordis por esta excelente... Ya, bien. Hay mucha energía. Micro, no hay ningún problema. Bien, repetir nuevamente. Entonces, agradecer a Nordis por esta excelente capacitación y a todos los ponentes por su excelente disertación. La pregunta va en todas las etapas de vida, ¿cuál sería la dosis recomendada o preventiva en cuestión de lo que es omega 3 y 6? Y en caso de EPOG en un adulto mayor, ¿cuál sería la dosis recomendada? Gracias. Bueno, entonces vamos no a los planetas diferentes, sino a los universos diferentes. En verdad que la variabilidad individual, la variabilidad que hay entre un paciente y otro, puede ser tan alta que las dosis pueden ser para unos muy buenas y para otros muy malas. Entonces, los estudios en estas patologías que yo les mostré ahora, lo primero es que EPA y DHA no pasar de los niveles seguros. O sea, realmente esas dosis de 3 a 5 gramos día de EPA y DHA han sido establecidas mundialmente como dosis seguras. O sea, no pasar de ahí. Si hoy o mañana alguien quisiera probar unas concentraciones mayores, entonces no se puede hacer en humanos y tiene que haber unos estudios preclínicos en las etapas de investigación normales para poder superar lo que ya se ha demostrado que son dosis seguras. Generalmente los precursores de estos SPM que vimos, que están involucrados en procesos inflamatorios, están entre 2.4 gramos y hasta 4 gramos de EPA más DHA. Esas son como las dosis seguras que se han mostrado. Perfecto, con al agradecimiento a nuestros queridos ponentes y por supuesto al perdón de los presentes, nos queda una pregunta más. A ver. Bien, deportistas, ¿no? Deportistas, a ver, doctor. Sí, pero yo no tengo experiencia en la parte de deporte. Doctor, usted tiene... Practico deporte, ¿no? Sí, sí. A ver, pero seguramente Practica, en las pero próximas ponencias, ya esa no se parte ponga no. triste. La última pregunta, por favor. Antes de continuar, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de ayer tuve en la última parte de la presentación que di, yo soy el médico de Nordic Naturals, en Elsevier en el año 2016 da unas pautas, 32 pautas, acerca de cuál es el impacto del omega 3 en algunas condiciones, desde la biodisponibilidad, pasando por enfermedades neurodegenerativas, el deterioro cognitivo, pasando por los niveles de lipoproteínas asociadas al consumo de omega 3, y uno de los últimos capítulos es en atletas profesionales. El uso continuado de omega 3, hay una imagen que de repente la podemos pasar más tarde porque voy a dar una ponencia de 15 minutos, de 1.2 a 2 gramos de EPA con DHA, ocasiona en el deportista algunos cambios según aparatos y sistemas. A nivel cardiovascular, disminuye la máxima frecuencia cardíaca a nivel del sistema cardiovascular. A nivel de las arterias y el árbol vascular, aumenta la producción de óxido nítrico y la dilatación estimulada por el flujo, que es muy importante y trascendental en pacientes maratonistas y en pacientes que realizan actividades aeróbicas extenuantes, porque en estas actividades los niveles de interleuquina 6 y los niveles de ácido láctico producidos por la anaerobiosis que tienen los músculos se estimulan mientras menos distendibles sean los vasos sanguíneos. Y estimular los niveles de óxido nítrico a nivel muscular en este tipo de pacientes es crítico. Además, el nivel mitocondrial de producción de energía a través de la cadena fosforiladora de electrones se mejora con el omega 3, y los niveles antioxidantes, prooxidantes son disminuidos a nivel del sistema inmune. Entonces,
haciendo a manera de resumen, tiene un impacto a nivel de la frecuencia cardíaca máxima, disminuyéndola, y esto mejora obviamente la resistencia. Disminuye la interleuquina 6 y mejora el óxido nítrico en pacientes, en el músculo de estos pacientes, y además mejora la acción oxidativa mitocondrial, la hace que rinda más. Entonces esto da como conclusión 2 palabras, que mejora el rendimiento y disminuye la fatiga en pacientes que tienen como profesión ser atletas. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos también para el doctor que elabora en Nordic Natural. Y un fuerte y caluroso aplauso más para nuestros excelentes ponentes que en esta mañana tan linda nos han acompañado. Gracias a todos por su atención. No estamos yéndonos todavía, pero sí vamos a tener un breve receso de unos 30 minutos hasta las 12:10. Ya regresemos, comamos tranquilo, mastiquemos bien y volvamos con baterías cargadas. Muchas gracias.